Esto es como si imaginaras un charco que se despierta una mañana y piensa, este es un mundo interesante en el que me encuentro, un agujero interesante en el que me hallo, me encaja bastante bien, ¿no es así? De hecho, me encaja asombrosamente bien. Tiene que haber sido hecho para albergarme a mí. A menudo nos vamos por las ramas y tratamos asuntos que no estaban en el guión. A lo que íbamos, el podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Ferrer. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, hoy es día 25 de mayo de 2022 y como siempre me acompaña mi buen amigo Marc. Hola Marc, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no me quejo. Y también nos acompaña Josep Bru. ¿Qué tal, Josep? Hola Jordi, hola Marc, ¿cómo estáis? Hola Josep. Bueno, pues el último día este par de traidores grabaron sin mí, así que me hacéis un pequeño resumen que no me he escuchado el audio. Ostras, se invierte la carga aquí de la culpabilidad, ¿no? A lo mejor el traidor es el que no se presenta, pero bueno. Ya, es verdad. Mea culpa, está un poco liado. Pues sí, en el episodio anterior, que os dejamos un link en la descripción, era el episodio número 25, si no me equivoco, pues nos volvió a acompañar Josep y en él, bueno, aparte de refrescar un poco el episodio otra vez anterior, el 24, sobre la evolución, ¿no? Y a lo mejor entrar un poco en la idea del gen egoísta de Dawkins, muy interesante. La idea, no el podcast, esto cada uno que juzgue. También. También es interesante, ¿no? Pues estuvimos hablando de cómo esta idea, esta teoría de la evolución que había desarrollado Darwin, se podía generalizar y aplicar no solo a la biología, sino también a muchos otros campos de la vida, ¿no, Josep? Sí. Básicamente los campos que tengan información, ¿vale? Por ejemplo, dijimos que las montañas pues no se podía aplicar este patrón porque no surgían de ninguna información. Pero, por ejemplo, la tecnología, pues sí, porque hay una información para fabricar todos los aparatos tecnológicos, digamos, y la selección natural va filtrando las mejores versiones de esta información, haciendo evolucionar el campo, ¿vale? Y exacto. Es como un patrón que se presenta en muchísimos ámbitos de la vida. Sí, al fin y al cabo es una muy buena puntualización que hiciste ya en el episodio anterior, que los genes o el genoma no es más que una cadena de información y por lo tanto lo mismo se podía aplicar a otras cosas con información. Sí. Muy bien, pues en como habréis visto por el pequeño trozo de discurso que he leído antes de la música, una traducción un poco chapucera de un discurso pronunciado en Cambridge por Douglas Adams en 1998, pues vamos a hablar de algunos ámbitos en los que esta idea se puede aplicar, ¿no? En el ejemplo del discurso, pues había un charco imaginario que podía... Sí, es un ejemplo un poco raro porque era un charco que pensaba, ¿no? Como si fuese un ser humano. Y se despertaba una mañana y, ostras, le sorprendía mucho que el agujero en el que estaba encajaba muy bien. O sea, él encajaba muy bien en ese agujero. Y entonces el charco llegaba a la conclusión, si este agujero me encaja tan bien, tiene que haber sido creado para encajarme a mí, ¿no? Para albergarme. Y bueno, esto pues parece una tontería, dicho así, pero en realidad es algo que aplicamos, bueno, que nosotros también caemos en este error muchas veces, ¿no? Uh-huh. El ser humano pues se ha dado cuenta de dos cosas, ¿no? Que existimos y de que lo hacemos en un entorno, el universo, ¿no? Lo podríamos llamar. Y este universo reúne las características necesarias para que nosotros existamos. Y por lo tanto, como sabemos que A, existimos y B, lo hacemos en este entorno que encaja tan bien, pues
muchas veces hemos llegado a la conclusión parecida, que el universo reúne las características perfectas para que nosotros existamos y, por lo tanto, tiene que haber sido creado con el fin de albergarnos, del mismo modo que el agujero en el que se encontraba el charco. Pero, en realidad, hay dos hechos, A y B, que existimos y que el universo tiene estas características, y esto, o sea, hay muchas explicaciones a esto. Una puede ser que A sea la causa de B, pero también podría ser que B sea la causa de A, o incluso una tercera posibilidad, que ninguna de las anteriores, ¿no? Y puede haber una relación, y la relación puede ser en un sentido o en el otro. Creo que al principio de la historia hemos sido muy antropocéntricos, ¿no? De pensar de que todo estaba hecho por nosotros, éramos el centro del universo y el hombre lo dominaba todo. Y al final es un poco este egocentrismo de pensar que todo ha sido hecho para nosotros, los animales están aquí para satisfacernos, este charco tiene mi medida perfecta para que yo encaje perfectamente en él. Pasa lo mismo con la Tierra, ¿no? Sería, bueno, un poco la explicación. Sí, y también se podría, en catalán se llama reblar el clau, en castellano Rizar el rizo. Rizar el rizo, eso. Rizar el rizo y decir que como estamos hechos los humanos es consecuencia de cómo es el universo, no al revés, ¿sabes? Claro. Ni tan siquiera que una cosa no tiene que ver con la otra. No. Los humanos somos como somos porque el universo es como es. Somos el resultado de las características del universo, ¿no? Somos polvo de estrellas, ¿no? Esto también. Sí. Sí, o sea, no quería decir que no hubiera relación, pero vamos, que a priori, dados dos hechos, como los que hemos descrito, se podrían dar estas tres situaciones. Podría ser que uno fuese a causa de la otra, que el otro sea a causa del primero, o que ninguna de las anteriores. Pero, como dices, pues en la mayor parte de la historia o al menos, no sé, hasta hace poco, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor me estoy adelantando. Bueno, no, que se pensaba que hasta hace poco pensábamos que A implicaba B y al final B implicaba A, ¿no? Es decir, somos como somos porque estamos en el universo que estamos, no al revés. Sí, no lo hemos dicho, pero estamos tratando unos cuantos capítulos del libro que ya presentamos en el anterior episodio, La evolución de todo, The Evolution of Everything, de Matt Ridley. ¿Habéis visto si está en español? Porque al final yo no lo he trovado. Lo busqué otra vez y no lo encontré. Yo lo busqué y no lo encontré. O sea que no está. Seguramente vale. está. Pues entonces lo tendréis que buscar en inglés. Y bueno, queríamos tratar los temas relacionados con esto, ¿no? Con el antropocentrismo. Los seres humanos siempre somos muy propensos a identificar patrones, ¿no? Esto pisando otra vez, volviendo a la economía como siempre, o a la inversión. Aunque ya habrá un episodio a lo mejor de esto, pero por supuesto. Igual que el análisis técnico, ¿no? En bolsa. Ya, encontrar patrones donde no están, ¿no? Sí, o sí, pero tiene un sentido, o sea, tiene mucho sentido que seamos así biológicamente, porque nos hemos desarrollado en un entorno en el que identificar patrones nos era útil, aunque diese, por ejemplo, si sabíamos que había cierto ruido o lo que fuera, pues podría ser que hubiese un animal, un depredador que fuese peligroso para nosotros, ¿no? Vale. Entonces, la evolución ha premiado más que nos equivoquemos con falsos positivos, ¿no? Es decir, sí. Bueno, que pecaras de precavido. Sí, más vale equivocarse 100 veces de salir corriendo cuando escuchas un arbusto que se mueve en la jungla que no fallar una vez. Sí. Exacto. Y por esto también se puede pensar que tenemos una cierta aversión al riesgo, ¿no? Que, hablando de inversión y economía, seguramente viene de aquí. Las pérdidas son perder 10 es mucho más preocupante que ganar 10. O te hace, es verdad, ¿no? Un sentimiento más poderoso. Eso lo tratamos en otro episodio, yéndonos por las ramas. No sé, ya pondré el link en la descripción porque ahora no recuerdo cuál era. Y Jordi preguntaba, ¿pero cómo se mide esto? ¿No? La aversión al riesgo. Explícalo. No sé. ¿Cómo se mide que te duele más? O sea, sí, todos lo experimentamos, pero... No, pero sí, hay experimentos, de dolorímetros.
No, dolor físico no, pero atrevimiento. Yo qué sé, experimentos de estos que hacen en Harvard, psicólogos clínicos, ¿no? Un sorteo, puedes ganar 10 o perder 10, y cosas así. Y todo el mundo es muy prudente, ¿no? Muestra poco arriesgado, ¿no? Sí, luego miras pelis y todo el mundo es muy impetuoso. No, nada cuadra. Sí. En ese sentido, precauciones, ¿no?, que tomamos es intentar identificar patrones, ¿no? Pues a lo mejor entre la maleza, pues algo parece un animal, ¿no? Nos parece la cara de un animal o lo que sea. Sí, una cara, sobre todo caras. Sí, por eso también vemos cosas en las nubes y estas cosas, ¿no? Y en las humedades. Las manchas, exacto. Las tostadas. Sí, pues claro, pues porque como habéis dicho, pues es mejor equivocarse identificando algo que no existe que al revés, ¿no? Y en ese sentido también encontramos patrones en el porqué de nuestra existencia, ¿no? En cierta forma. Bueno, y también se ha buscado esto hablasteis en el último episodio y me hacía mucha gracia. Un fin sino como que tuviera algún sentido la vida cuando al final no tiene por qué tenerla tampoco. O sea, siempre la búsqueda como de propósitos y de voluntades. Que decíamos que era difícil expresar, decíamos, porque es un gen lo que quiere o un gen lo que... Ah, sí. No, que con los genes de intención no tienen ninguna, esto está claro, pero por la evolución, pues los que triunfan son los que se replican más, aunque no sea su intención, obviamente, ¿no? Pero... Claro, pero que creo que lo que quiere decir Jordi es que incluso nuestro lenguaje tiende a dar voluntad a cosas que no lo tienen, ¿no? O darle razones o causas a cosas que no lo tienen, y entonces... Es un poco... Lo estoy explicando muy mal y creo que está muy cogido por pinzas, pero lo que quiero decir es que es fácil que al observar que el universo nos encaja también, intentemos, o sea, veamos que hay una intencionalidad allí, ¿no? Y que hay... ¿no? Eso quería decir, exactamente, la intencionalidad. Es decir, si alguien ha querido, me ha puesto aquí un planeta perfecto, que yo puedo respirar, que no sé qué, ha visto una intención donde simplemente ha habido casualidad. Sí. Estaba intentando buscar algún ejemplo de... Porque en el día a día nos encontramos muchas cosas en las que esto sí que es así. O sea, pues se ha diseñado un vaso con esta forma porque queríamos que pudiera contener el agua. Bueno, también podría ser que hayamos probado utilizar distintas formas, ¿no? Planas y tal. No era muy fácil beber agua de un plato y al final hayamos acabado... Es un poco también evolución, ¿no? Es un poco las dos cosas, ¿no? Pero sí que hay una intención. Ahora, en la sociedad que vivimos ahora mismo, que es todo tanta cultura y tanta tecnología, prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor es fruto de esta evolución, y sí que está aquí intencionadamente. Yo, por ejemplo, estoy aquí en mi habitación, tengo un montón de libros, tengo una lámpara, un ordenador, aquí una ventana, delante un edificio. Todo está hecho intencionalmente, pero quizá en la prehistoria pues había muchísima menos cosa que estaba hecha intencionalmente, y aún así la gente lo creía. Y también yo entiendo que es la versión más fácil. Si estás por la calle, llueve y cae un rayo, bueno, por la calle no, en la prehistoria me refiero. Por la calle prehistórica, en el bosque. paleolítica. Sí, en el bosque. Es un fenómeno tan inexplicable que sale solo, yo me lo creería, ¿no? Claro. Si fuera un prehistórico, que alguien lo ha tirado desde arriba, ¿cómo voy a pensar que es otra cosa? Es que... También hay esta manía humana de dar sentido a las cosas, ¿no? Hostia, dar explicaciones. ¿Y esto del rayo? Ah, no, esto... Y te contaba una milonga y te lo inventabas. Pero bueno, nos estamos yendo un poco del tema. Centrémonos. Sí. Dime, solo un apunte. Lo que ha dicho antes Josep es exactamente lo que quería expresar. Lo que pasa es que a medida que lo estaba diciendo me he dado cuenta de que no es 100% así, ¿no? Porque sí que es verdad que todo lo que está a nuestro alrededor, o casi todo hoy en día, hay una intención detrás. Lo que pasa es que el hecho de que haya acabado siendo exactamente así sí que es fruto de una cierta evolución, en el sentido de que, claro, tenemos una ventana porque queremos que haya ventilación y luz, ¿no? Pero que la ventana tenga la forma y los materiales que tienen ahora, pues también es resultado en parte de prueba y error y de evolución, ¿no?
pero sí que hay una intencionalidad en primer lugar. Aunque la intencionalidad no haya llevado justo de primeras al producto final, ¿no? Uf, Sí, sí. sí. Sí, entiendo la diferencia. Es que es así, pero bueno, tienen matices que veremos en otros episodios, quizá. A ver, centrémonos. Vale, sí, Marc, por Jordi, favor. perdona. Tú nos estabas centrando. a lo que íbamos. Digo, hoy venimos a hablar de... Bueno, ya hemos empezado a hablar un poco, ¿no? Había agrupado estos capítulos como universo, religión, moral y cultura, ¿no? Vale, entonces empezó hablando del ejemplo del charco. Sí, en realidad estamos hablando un poco de universo y de religión, ¿no? De antropocentrismo y religión, ¿no? Para empezar. Todos son capítulos del libro The Evolution of Everything de Matt Ridley. Ya Ya lo hemos dicho antes, sí. Perfecto. Pues yo qué sé, para seguir un poco, ¿queréis que os cuente? Bueno, no sé si querías decir algo más, Marc, de... Creo que Josep estaba... ¿Yo? Di, Jordi, si querías. Bueno, no, si queréis, el libro este me lo leí hace tiempo, pero hace poco me he vuelto a leer el primer capítulo y digo, va, si queréis os lo explico un poco. Sí, del universo, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿cómo ves? Sí. Sí. Lo que iba a decir es que sí, yo también hace como 5 años que me lo leí. Y como hemos dicho, no está en español, así que si alguien quiere un resumen, pues hice un trabajo para un máster, así que se lo puedo pasar, que nos deje un comentario. Y si alguien no lee en inglés, pero quiere leer un poco más en profundidad de lo que vamos a hablar, pues que me lo pida. Vale, Jordi, pues resúmenos el del universo, entonces. Bueno, no sé si sería interesante hablar un poco de la introducción del libro. Bueno, no sé si os acordáis, pero al principio del libro habla mucho, Matt Ridley habla mucho de Lucrecio y de su obra de la naturaleza de las cosas. Uh-huh. Y bueno, en general habla de algunos conceptos que se repiten mucho en el libro. Uno de los conceptos es el bottom-up en vez del... bottom-up. Sí, bottom-top. Bottom-up. Como de abajo arriba en vez de arriba abajo. Bottom-up versus top-down. Top-down. Top-down, eso. Bueno, esto sí nos hace como un énfasis diciendo que bueno que se ha enseñado mal la historia a lo largo de la historia, valga la redundancia, y que siempre se ha dado mucha importancia a la intencionalidad, se ha dado mucha importancia a personas muy concretas y a eventos muy puntuales, cuando al final la historia de la humanidad no deja de ser pequeños cambios que van evolucionando poco a poco, que es lo que intenta defender Matt Ridley en este libro. Esto por un lado. Y luego es curioso que, bueno, a mí me hizo gracia porque le quiere quitar toda la importancia como a personajes, pero de repente dice, pero señor Lucrecio, ¿cómo lo clavó con este libro? O sea, dices, era el amo. Y Dawkins también, ¿no? Y Dawkins, pero sobre todo Lucrecio. De hecho, cada capítulo al principio tienes un trocito del libro de Rerum Natura, que es un poema. Sí, es curioso, me hizo gracia. Bueno. Sí. Y a mí me sorprendió también esto que un pensamiento tan acurado, ¿no? Y tan próximo a la realidad como era el de Lucrecio, pues ya se pensara en aquella época, porque bueno, esto es de la Grecia clásica, no sé de qué siglo serás, pero... Mira, si tienes curiosidad, lo tengo por aquí apuntado. Lucrecio era como un momento muy particular de la historia porque fue justo antes de la llegada de Jesús y a finales del Imperio Romano. Bueno, a finales no, pero justo antes de que llegara Jesús. Los dioses ya estaban como muy... A finales de la República, o sea, principios del Imperio. Era romano, no griego. Vale, sí. Vale, yo no creí que era de la Grecia clásica, no, bueno, es más moderno. Pero aún así, en esta época que hubiera un pensamiento tan poco mitológico es de agradecer. Se ve que en ese momento histórico fue muy particular porque los dioses estaban como muy de capa caída, que habían perdido mucha importancia y aún no había aparecido el cristianismo y bueno, pues Lucrecio apareció por allí. Y Lucrecio, y esto ya empieza con el capítulo de la evolución del universo, se basó mucho en Epicuro. Epicuro, no sé si os acordáis las clases de filosofía, pero era un filósofo griego. Epicuro ahora lo digo de memoria, creo que es de Samos. Pero bueno, es el que decía que todo está hecho por átomos. De hecho, creo que fue quien acuñó el término de átomo. Demócrito, ¿no? ¿Me suena? Sí, me suena que era Demócrito era como... O sea, Epicuro se basó en los escritos de Demócrito. Ah, vale.
Sí, eran los dos que decían un poco lo mismo. Me imagino que Epicuro pues era como el discípulo. Pues eso, al final fue el primer filósofo griego que rompió con un poco la tradición esta aristotélica de Platón de las almas y las ideas y las esencias inmutables y todo esto, y que vino a decir una cosa con bastante sentido común. Dice, el universo está formado por átomos indivisibles y vacío, no hay nada más. Y al final la interacción como de leyes físicas entre todos estos átomos crean la realidad. Y fue como el primero en decir, la existencia es la que es, sin dioses, sin intenciones, sin... Bueno, ya os hacéis una idea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y pues muy acertado. simplemente la naturaleza, al final solo hay eventos naturales. O sea, pues los átomos interactúan y generan pues la realidad. Y esto también se lo compró, o sea, se basó en Demócrito, que es lo que decía Josep. Vale. Entonces, el problema es que no tenemos casi nada de Epicuro. se perdió todo lo que tenemos son referencias, pero sí que ha llegado bastante intacto, que es la obra esta de Rerum Natura, de Titus Lucretius Carus, que creo que es el nombre completo. Vale, pero como es tan antiguo, Caru no es, sino que seguro que os lo podéis descargar de forma gratuita si queréis. He dicho entre qué dos emperadores romanos vivió este hombre. Creo que no, creo que has dicho antes de Cristo, pero no. Entre Cicerón y Marco Aurelio, me lo tengo aquí apuntado. Cicerón llegó... Posterior a Jesucristo, pues. ¿No? Pues supongo... Entre Cicerón y Marco Aurelio, pero... Espera. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dice usted? No puede ser, ¿no? me has petado la cabeza aquí, a ver. No, quizá lo tengo mal apuntado, pero... Cicerón no era... Es el mismo Cicerón no era un emperador, ¿no? No llegó a ser emperador, ¿no? Sí que fue político durante mucho tiempo, pero lo mandó a asesinar Augusto, ¿no? Mira, y se quedó, ya tienes deberes mientras suelto la chapa. Se quedó aquí, Augusto. A ver. Ya podéis buscar. Bueno, pues no he dicho nada, no hagáis caso. Y este punto también se hablaba bastante de Lucrecio y de todo lo que anticipó. Que dices, coño, es curioso. O sea, todo lo que nos perdimos por meternos en el cristianismo. Y se ve que en el libro este de Rerum Natura se anticipa bastante la química moderna. O sea, Lucrecio decía que toda la realidad está compuesta por unos compuestos simples y formando combinaciones las unas de las otras, pues se creaban todo el resto de compuestos. Y al final la realidad era estos compuestos y vacío. Que bueno, no iba muy equivocado. Y también decía en el libro que el universo no tiene creador, que toda la providencia divina y tal es una fantasía. Sobre todo que la existencia no tiene ningún fin, ningún propósito, que es lo que decíamos antes. ¿Qué más? Sí, también anticipó un poco a Darwin porque sugirió que la naturaleza está constantemente experimentando y que solo las criaturas que se saben adaptar y reproducirse se van desarrollando. Bueno, de aquí a avanzar Darwin me parece un poco... No, pero muy, tiene mérito. Muy próximo. O sea, al final hay que pensar en el momento que se dijo esto. También decía que el universo no fue creado por y para el ser humano, que es lo que decíamos del charco, y que no hubo una era dorada de la tranquilidad, supongo, sino que siempre ha sido un constante batallas por la supervivencia, hablando de la humanidad. Y también se metió un poco el tema de religión, en plan, dice, mira, cuando te mueres no hay nada más. Todas las religiones son supersticiones invariablemente crueles. No existen los ángeles, ni los demonios, ni los fantasmas. Y en temas de ética es muy particular porque quizás esto lo hablamos después, ¿no? Hoy hablamos de ética. Si queréis. Sí, no sé, no digo si entraba. Bueno, pero que en ética, que decía que el objetivo del ser humano es buscar placer y evitar el dolor. Que esta ética también es, creo que es la de Epicuro también, quizá me estoy liando. ¿Cómo se llama? Aquel hedonista. Los hedonistas. Sí, ¿no? Bueno, esto es por el... Bueno, no me voy a liar, pero el hedonismo. Sí, pero también lo defendía algún filósofo griego. Pero bueno.
puede ser. Que sí, la ética me parece un poco simplista, pero el resto lo encuentro que tienes muchísimo mérito en... También quizá tuvo suerte, ¿sabes? En plan, pues mira, vas a estar tirando cábalas y aciertas más o menos. Sí. Pues es una lástima que todas esas ideas que estaban tan próximas a la realidad no fructificaran, no se hicieran habituales o mayoritarias, ¿no? Y se perdieran en la historia del tiempo. Bueno, de hecho, el problema es que las ideas de Lucrecio fueron prohibidas por el cristianismo. Porque en el libro se dice que si no se hubieran prohibido, si se hubiera dejado este libro circular más, probablemente hubiéramos tenido un Darwin mucho antes, ¿no? O sea, claro. Hubiéramos descubierto el darwinismo mucho antes. Y esto también es un poco contradictorio en lo que dice Matt Ridley, a su vez, que es que en la historia de la ciencia a cada idea le llega su momento en un determinado momento, ¿no? Digamos, que no hay ideas que puedan surgir mucho antes de lo que surgen ni mucho después, ¿no? Pero esto es un poco contradictorio con esto, con esto, que estas ideas de Lucrecio surgieron una vez, se perdieron y tardaron siglos en volver a surgir. Si no se hubieran perdido, pues quizá toda la evolución tecnológica hubiera venido antes. Esto quién sabe, ¿no? Pero da que pensar. Yo también lo pensé, digo, oye, pues no sé, hemos tenido... Quizá da la sensación... No sé si descubrir Claro, es que los avances tecnológicos tampoco podrían haber avanzado mucho más, supongo, pero sí que hemos tenido como unos años de cristianismo, de no avanzar, incluso de ir para atrás respecto al Imperio Romano. También nos estamos centrando muy en Europa, supongo, pero... Bueno, y China y Europa eran las civilizaciones que llevaban la iniciativa tecnológica en la época antigua. Bueno, Europa... Mesopotamia, o al menos no en América, ¿no? Digamos, ni en África. No, y digo, entonces lo que se perdió, claro, si se pierden estas zonas que eran las pioneras o las punteras científicamente o tecnológicamente, pues ya es que tampoco no hay nadie más que estuviera ahí, ¿no? Entonces sí que entiendo que fue un retroceso que pudiera no haber sucedido, ¿no? De todos modos... O sea, esto de los retrocesos, yo creo que está visto, se ve de una forma muy, muy simplificada. Y yo creo que en ese sentido recomiendo de nuevo El individuo soberano, que tenemos pendiente también un podcast, Jordi, en el que habla un poco de estas grandes revoluciones tecnológicas que llevan a cambios políticos, ¿no? y también culturales. Y hace mucho énfasis también al principio en que... Ostras, vemos como si en Roma todo era perfecto y luego la época medieval, que era toda oscura. No. Y en realidad lo que achacamos a la época medieval es el Imperio Romano, de hecho. O sea, son los últimos siglos del Imperio Romano. Es decir, se fue deteriorando tanto la sociedad durante los últimos siglos del Imperio Romano que se llegó a un punto en el que ya no... O sea, ya se había perdido todo esto. No es que de golpe cayera el Imperio Romano y todo fuera oscuro, sino que ya había pasado antes. Fue una cosa más o menos paulatina. Y ahora que hacíamos referencia al cristianismo, que a lo mejor en cierto modo, y sobre todo más bien al final de la Edad Media y el principio de la moderna, empezó a ser un obstáculo, ¿no? para este avance. Pero sí que es verdad que al final del Imperio Romano, o sea, en la Alta Edad Media, es al contrario, es la Iglesia la que permitió que se siguiera avanzando, en el sentido que hizo todo este código de caballería y todo esto del feudalismo, que si bien, visto desde ahora, se ve como algo muy, muy atrasado, en ese momento fue un gran avance, porque lo que hizo fue proteger a la gente de cualquier loco con una armadura que se ponía a saquearlos, ¿no? A lo mejor me ha quedado esto un poco absurdo, ¿no? Pero, o sea, la idea es que se desarrollaron las armaduras y se deterioró en cierto modo la sociedad de una forma a finales del Imperio Romano que cualquiera que tuviera el dinero para tener una armadura y un arma y montar a caballo, ¿no?
sobre todo con el desarrollo de los estribos también, que en la época de la República y principios del Imperio Romano no existían, pues tenía una potencia militar muy superior a cualquier persona, y un solo hombre a caballo podría saquear a miles de... Este tío está flipado. Bueno, miles a lo mejor es un poco demasiado, ¿no? Pero, Te has pasado. pero a decenas o cientos de campesinos, ¿no? Te llegaba alguien con una armadura, un caballo y una espada y no podías hacer nada contra él. No había pólvora todavía. Entonces... No. La llegada o sea, el que se impusiera un poco el cristianismo y la idea de los monasterios, la idea del feudalismo, de que había un código de caballería, que no podías ir asesinando a la gente, ¿sabes? Pues hizo un poco parar esa tendencia y que se pudiera seguir avanzando, ¿no? Y al final también eran los monasterios en los que se desarrollaba toda la tecnología, en los que se mantenía cierta cultura que se había desarrollado antes. Lo que pasa es que al final, no avanzo más a lo mejor de este libro, pero al final de unos cuantos siglos más tarde ya sí que empezó a ser una traba esta dominancia, ¿no? de la Iglesia. Sí, es que justamente es antes de empezar a grabar con Josep estamos hablando de lo que decías, ¿no? Que el cristianismo también hizo avanzar mucho la tecnología y tal. Pero bueno, esto da para otro episodio prácticamente. O sea, yo entiendo que una vez ya se había perdido toda la civilización romana, claro, sí que hubo avances sociales o avances científicos y tecnológicos, y eran pues producidos por la élite en el poder en aquella época, que en parte era el cristianismo, ¿no? Claro, sí que hubo avances, pero de lo que se perdió anteriormente creo que era muy importante. Y no digo que se perdiera solo por el cristianismo, se perdió por muchos factores, ¿no? Y si nos ponemos así incluso el azar, ¿no? Pues la inflación de la moneda romana, muchos factores, eso sí, pero que se perdió un cultivo científico y tecnológico y un avance que luego no durante los siguientes siglos no hubo, pues yo creo que esto sí. Bueno, simplemente, o sea, puede ser que sí, que la concepción está, claro, de que había una intencionalidad detrás. Seguro que el cristianismo tuvo influencia en apagar esto de lo que Lucrecio ya había hablado. Hablaba más de tecnología en el sentido que lo que tú has apuntado es más bien la inflación, el crecimiento del Estado y el deterioro, bueno, el esclavismo, ¿no? Incluso, que no era nada productivo, y que ahora vemos el feudalismo como algo, ostras, la servidumbre y todo esto, pero era un avance respecto al esclavismo, ¿no? Claro, esa es la otra. Fue eso lo que hizo que cayera todo comercio, toda transmisión no toda, ¿no? Pero mucha transmisión de conocimiento y mucho avance tecnológico. Y el cristianismo en ese momento fue el que ayudó a que se empezara a avanzar eso, y desembocó en un momento, o sea, contribuyó a llegar al punto en el que fue el cristianismo el que era el obstáculo, ¿no? Pero se llegó a ese punto en parte gracias al cristianismo, y cuando llegó a ser el cristianismo el que, más bien la Iglesia, ¿no? La que tenía un poder demasiado importante, fue la que estuvo poniendo frenos al siguiente avance tecnológico, que era más burgués, ¿no? Claro. Bueno, para acabar de atar un poco... No, para volver un poco, que estaba hablando de Lucrecio y de que salió del tema. Al final, Lucrecio se quedó olvidado durante muchísimos siglos. Yo creo que sobre todo esto, bueno, por varias ideas, pero sobre todo dos. No encajaba con la idea del alma inmortal. Claro, eso sí. Bueno, muchísimas más no encajaba, pero sobre todo se dio mucha importancia a Platón y Aristóteles, que sus ideas, que lo escribieron antes de que apareciera Jesús, encajaban con el cristianismo. Claro, encajaban perfectamente, y se les dio mucha importancia, se los estudió muchísimo, y bueno, ya sabéis la historia. Y además creo que hay como una branca del cristianismo que
que intentaba Sí. compatibilizar, ¿no? Santo Tomás de Aquino, puede Santo ser, Tomás, o exactamente. que intentaba compatibilizar toda la sabiduría de la Grecia clásica con el cristianismo y muchas de las cosas pues se aceptaban. Sí. Lo que no se podía mover tampoco. Estas son las cosas y esto va a misa, ¿no? Nunca mejor dicho. Y lo que fuera diferente, que pudiera ser una mejora, pues no Sí, se aceptaba. hablo un poco de oído, pero sí, Santo Tomás era más con el aristotelismo y San Agustín más con Platón, ¿no? Que al final eran... Puede ser. Pero sí, sí. Un pequeño apunte que he estado mirando antes lo de los emperadores y esto. A ver, Ajá. Lucrecio vivió entre el 99 y el 55 antes de Cristo, o sea, emperadores no había. Era realmente antes de Cristo. Y no sé si... ¿Qué habías dicho, Marco? Había entendido Marco Aurelio, pero claro, creo que habías dicho Marco Antonio, ¿no? Lo tengo apuntado, un momento. Bueno, no, Marco Aurelio, pues tengo no. apuntado. Quizá me equivoqué, ¿eh? Sí, sí, Marco Aurelio es muy posterior, es después de Antonino, es de la dinastía antonina. Es el padre de Comodo, del de... Bueno, sale en Marco Aurelio es el 175 después de Cristo. 175. No, en el Bueno, 99 había cónsules, no había emperadores. Cada año había 2 cónsules, ¿no? Y que Sí, lo de emperador me he equivocado yo. O sea, está en el libro escrito que dice que fue un periodo de tiempo entre Cicerón y Marco Aurelio. Esta declive de los dioses de siempre Vale. habían perdido importancia y todavía no había llegado Jesús. Pero supongo que con Marco Aurelio. Pero Cicerón también era posterior. Cicerón sí que era de la época, pero no era, Sí. no era emperador. Era, no sé si poeta o algo así, ¿no? Y Marco Aurelio era... Historiador, No, fue político. Fue político. No, Marco Aurelio no, Cicerón. Cicerón, fue político. Fue de todo. Vale. O sea, era la persona más rica de Roma, fue. Vale. Hay un capítulo también en... ¿cómo se llama ese libro del que hablamos? Momentos estelares de la historia o algo así, ¿no? De la humanidad. la humanidad. ¿Cómo Momentos se llama el estelares. autor? Ahora no me... ¿Mark Twain? No. Me estoy liando. Te lo digo ahora. Stephen Zweig. Ah, sí. Stefan Zweig. Zweig. Stefan... Zweig. Sí, exacto. Stefan Zweig. Pues muy interesante el episodio de Cicerón. Cicerón fue de todo. Fue un comerciante, fue la persona más rica y fue político. Y al final de su vida se retiró, o en parte lo obligaron a retirarse, ¿no? Porque él estaba en contra del imperio, ¿no? Y vivió en esa época de cambio. Y creo que lo acabó asesinando. Hemos perdido a Josep un momento. Estate atento cuando vuelva a entrar. Ah, vale. Cuando vuelva a entrar lo admito. No, pero... Bueno, dime. Perdona. Sí, no, simplemente los cónsules que había cuando nació eran Marco Antonio, pero no Marco Antonio el que vivió en la época de Julio César, sino otro, Marco Antonio el Orador. Y Aulo Postumio Albino. No sabemos si bebía mucho o era blanco. Y en el 55, cuando murió, estaba Pompeyo y estaba Marco Licinio Craso. Este es el de Craso Error, creo. Craso Error, ¿no? El que se fue... El que perdió no sé cuántas legiones Sí. con los esclavos. Algo así, a ver si Bueno. viene Carlos a hablarnos del tema. Sí, Carlos, ven a hablar de historia. Que seguro que se está retorciendo en su sillón escuchándonos. ¿Pero qué dicen estos? Marco Aurelio y Cicerón, que no tienen ni idea. Sí, Craso está también Cicerón retorciéndose en la tumba. Todos. Vale. ¿Qué quería decir? Sí, estaba hablando de Lucrecio, de los años perdidos, que estuvo su libro, aunque no se perdió, sí que quedó como en el olvido y prohibido. Y sobre todo, una parte era por lo que habíamos dicho de que Platón y Aristóteles encajaban mucho más. Y sobre todo también por su ética, su visión de la ética como el objetivo del ser humano es buscar placer y evitar el dolor. Claro, la ética cristiana no es que sea justamente lo contrario, pero no encajaba, sino porque para la creencia cristiana lo que era un poco que el placer es pecado y que sufrir es virtuoso, que es casi lo contrario. Entonces quedó muy relegado este libro y cayó un poco en el olvido. Y luego también se habla en este capítulo que se sabe, bueno, no sé si es una licencia de
del señor Matt Ridley, pero dice que Voltaire, que Thomas Jefferson, muchos personajes importantes de la historia que se dice que hablando con compañeros en cartas que habían leído este libro. O sea, le atribuye un poco como inspiración a muchos personajes importantes de la historia. Así que bueno, el primer capítulo, la evolución del universo, igual que la intro, se le da mucha importancia a Lucrecio. Y realmente, hombre, tiene mérito, todo. Tiene mucho mérito, sí. O sea, yo también pienso, digo, a ver, tampoco la ciencia ahora, ni estamos en la mejor ética y tal. Quizá de aquí a unos años dirán, hostia, pues Lucrecio sí, pero tal otro autor que lo teníais olvidado en el siglo XXI era todavía mejor, vio todavía más lejos. Puede ser, pero que a principios de... Bueno, el año que sea, no quiero decir más personajes romanos, es que no tengo la fecha, pero bueno, sí, antes del cristianismo. Esto sí, en el siglo I antes de Cristo, sí. Vale, pues si en el siglo I antes de Cristo ya pensabas, tenías estas ideas, la verdad es que es increíble. Bueno, y todavía mucho antes lo de... Ostras, se me ha ido... Epicuro. ¿No? Sí, 300... y Demócrito. Demócrito ya ni te cuento, pero al final Epicuro y Demócrito era solo con una de las vertientes, ¿no? Con el tema de los átomos y que la realidad no tiene voluntad, ¿no? No es fruto ni de cosas mágicas ni dioses, no. Hay vacío, hay átomos y esto crea la naturaleza. Sí, también Bueno, al final, yo digo, algunos tenía que acertar por casualidad, porque tengo aquí un tocho de los filósofos presocráticos y todos decían una cosa. Claro, eso también es un buen punto, que al final aquí también hay un poco de... evolución y selección natural, ¿no? Al final, mucha gente diciendo burradas y alguna... Pues, alguna acertó. Claro, es que no sé si te acuerdas tú de las clases de filosofía del bachillerato, pero bueno, la verdad es que no me acuerdo nada. Pero es que había un montón de autores presocráticos, no, que el fuego es la creación de todo, Anaximandro, no sé qué, no, yo creo que es el agua, yo creo que es el no sé qué, y el ser es y lo que no es, el Parménides, y dices, joder, o sea, alguno tenía que acertar, ¿no? Sí, pues no había visto nunca así. Decimos, ostras, qué avanzado para su época, pero es que claro, igual que este, solo vemos a... Sí, es ¿cómo es eso? El sesgo de... El sesgo de la supervivencia, ¿no? Sí. Solo ves al que ha triunfado, claro. y lo ves en el siglo XXI, el 2022, claro, yo qué sé, quizá nos escucha alguien de aquí 1000 años, quién sabe, y un geólogo del futuro. Un geólogo. No, sí que hay selección natural en las montañas, ¿no? Que lo habíamos dicho un poco antes, ¿no? Sí que hay evolución en las montañas. Ay... como un arqueólogo, perdón, he dicho geólogo, un arqueólogo del futuro, escuchando podcasts random como el nuestro, dice, no, es que ahora sabemos que tal este autor no tiene ni idea, pero bueno, sí. Iba mejor encaminado que otros, al menos. No, y la verdad es que lo acertó mucho, ¿no? ¿No tenemos a Josep por ahí todavía? No, si te parece hacemos una pausa, ponemos un poco de música y lo recuperamos. Muy bien, hacemos esto, hasta ahora. Aprovecho esta pausa para agradecerte que nos escuches y para recordarte que puedes dejarnos comentarios en la plataforma por la que lo haces. También agradeceríamos tu like en YouTube o en iVoox o tus 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast.
Bueno, ya volvemos a estar aquí, ya hemos recuperado a Josep, que se había caído, no, que estaros tranquilos, que nos ha hecho daño. ¿Qué tal, Josep? Estás aquí con nosotros, ¿no? Sí, perdón, sí, disculpad, pero es que tengo un cacharro de ordenador que de repente, ¡pum!, se ha fundido y he tenido que volver a empezar. Se mantenga la grabación y si no, no escucharéis. Tanta tecnología, ya veis que no... No ha evolucionado. No. Bueno, pues habíamos cerrado un poco, yo creo, podríamos dar por cerrado lo de la concepción evolutiva del universo, ¿no? Y al final, haciendo un poco de resumen, lo que decíamos es que, vale, el universo tiene unas características perfectas o unas características que encajan muy bien con que nosotros existamos y muchas veces se tiende a pensar, o se ha tendido, creo que ahora hoy en día ya no se hace tanto, pero se ha tendido a pensar, claro, tiene estas características porque nosotros tenemos que existir, ¿no? Somos como el fin. Y en cambio, parece ser que la realidad es la contraria, ¿no? Que nosotros existimos porque tiene estas características. Si no las tuviera, pues existiría otra cosa, ¿no? Pero nosotros no. ¿No? Pero... Sí. Esto es algo que ya más o menos está bastante aceptado, pero Josep, tú querías tratar otro tema, el de la moral, ¿no? Que como nos has avanzado no es tan obvio. No, yo diría que hoy en día la gente no es que crea que la moral tenga un origen divino o un origen externo a los humanos. Antes sí que la gente creía que la moral estaba dictada por Dios, que decía que sí es bueno, que sí es malo, incluso había un juicio luego en el cielo y todo, ¿no? Ahora ya, evidentemente, ya no se piensa tanto eso, pero sí que veo o entiendo que se entiende la moral como una cosa externa al humano, ¿no? Que los hechos, algunos hechos están bien o están mal independientemente de la percepción de los humanos, ¿no? Y en el libro The Evolution of Everything de Matt Ridley hay un capítulo específicamente de la moral que nos muestra cómo no, la moral es un resultado de la evolución como cualquier otra cosa, como que tengamos dos brazos es resultado de la evolución biológica, pues que pensemos que matar está mal y que ayudar está bien y todos estos conceptos morales es también 100% resultado de la evolución, en este caso de la evolución moral, ¿no? Y es un tema que me parece... Sí, siempre se nos ha hecho creer, ¿no? Que al final la moral es gracias, como decíamos antes, top-down, ¿no? Como que un dios, un rey... No, yo os he dado estas leyes. Exacto. Y gracias a mí nos estáis matando. Y lo que defiende el autor es, la moral no deja de ser una forma evolutiva, una manera de sobrevivir el ser humano, de decir, intentar no hacer al otro lo que no quieres que te hagan, o algo así, como la moral como fenómeno espontáneo que surgió para adaptarse mejor y para sobrevivir en frente a la naturaleza. Y creo que, ligándolo un poco con algo de lo que ya habíamos hablado en el episodio anterior, lo de nature versus nurture, ¿no? Naturaleza versus... ¿cómo lo habíamos traducido? Crianza, exacto. Crianza. Versus crianza. Esta moral, en parte, tiene una parte que se transmite de forma genética, ¿no? Genéticamente hemos tendido a sobrevivir la gente a la que a lo mejor le repugnan, incluso biológicamente, ciertas conductas, y en gran parte pues se transmite durante la crianza, ¿no? Ya no solo por los padres, sino que, como habíamos dicho, el niño va probando, o adolescente incluso, va probando comportarse de formas distintas y la sociedad le rechaza las que no encajan, ¿no? Con esa moral. Exacto, sí. O sea, la moral puede ser en parte genética, ¿no? Y en parte cultural. Quizá no tengamos todo el comportamiento moral incrustado en los genes, ¿no? Hay mucha cosa que la aprendemos, como dices tú, con la educación de los niños y tal. Aún así, estas dos fuentes de moral son evolutivas. No es una moral que nos venga de fuera, ¿no? Es un comportamiento que nos funciona bien para vivir en sociedad y prosperar,
y ya sea que lo tengamos escrito en los genes o lo tengamos en el ambiente flotando en estas ideas que van pasando a través de la cultura, sea por una vía o por otra, es origen de la evolución. Digamos, no es una cosa inmutable, independiente de los humanos. Incluso, o sea, habría como 3 subcategorías, ¿no? O sea, por una parte, ciertas conductas morales o ciertas morales nos han hecho sobrevivir más o menos y se transmiten por los genes. Otras, pero esto supongo que es una parte muy pequeña, otras nos permiten sobrevivir más y se transmiten culturalmente, pero también hay una evolución en esto, pero incluso en la propia cultura... Bueno, creo que la estoy liando demasiado. El niño va probando y la prueba esa es diferente de los otros mecanismos, quizá. No, también es el mismo, o sea, es el mismo mecanismo al final. Yo creo que el comportamiento que el niño va probando es en parte genético, ¿no? Y entonces viene de la genética. Y no lo sé, ¿eh? En parte sí. Hombre, yo creo que sí. En parte sí, puede ser. Sí, seguro. Podemos discutir, ¿eh? Está permitido en este podcast. O sea, pero hay una evolución genética entre generaciones, hay una evolución cultural entre generaciones, ambas relacionadas con la moral, y luego hay una evolución dentro de la propia vida de un individuo que también sufre mecanismos análogos a la evolución. Sí, pero yo entiendo que el comportamiento del niño en parte es genético, ¿no? Y el que es cultural viene de ideas que él copia, porque los niños sí, claro. Copian, y lo que no copian se lo inventa, digamos, genético, ¿no? Y lo que copia... Sí, se adaptan, pero con ideas que ven en el entorno, ¿no? Y las ideas que ven es la cultura del momento actual, ¿no? Digamos. Las ideas que ven son resultado de una evolución cultural. Sí, eso sí. Y el hecho que el niño las copie... Ojo, rizamos el rizo. O sea, el hecho de que un individuo tienda a copiar lo que tiene éxito es a lo mejor un mecanismo que tenemos incluso genéticamente, ¿no? Porque los que no tendían a copiar la forma de... Pues se murieron. Pues probablemente fueron extinguidos, ¿no? No sé, igual me estoy precipitando, pero aquí bueno. tenemos material para una tesis doctoral, ¿eh? Pues es que por eso es tan interesante. A mí este tema me interesa mucho. Y un añadido extra también que hablamos el otro día es del efecto Baldwin, que hay muchos comportamientos que empiezan siendo culturales y llegan a ser genéticos porque se incrustan en los genes, porque aparece una predisposición complicado genética para este comportamiento que se ve favorecida. O sea que... Sí. Que el mecanismo al final no sabe si es cultural, si es genético, o si ya empezó siendo cultural y acaba siendo genético, o... ¿sabes? Pero sea cual sea de estas causas o de estos mecanismos, en todo caso ha habido una evolución. Esto sí. Con prueba y error y selección natural o, bueno, selección como le queramos llamar. Sí. Y ya que hablamos de esto, si me permites otro añadido, sí. Hay un libro que se llama The Evolution of Cooperation de Robert Axelrod, creo que es el nombre. El apellido es el juego ese que nos pasaste. Sí, un juego que os envié y que es muy divertido y que seguro que habéis jugado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De hecho, no sé por qué lo jugué hace un mes. No sé por qué, creo que se mencionaba en el libro, no sé... Tiene algo que ver con el Evolution of Everything, pero sí. Lo volví a jugar. Pues estoy perdido. Yo os pasé un juego que Jordi sí que ha jugado, pero tú, pues Marc, no. Pues debes jugar porque es súper divertido. Y, es decir, un juego, para poner en contexto, para el oyente y para Marc, que hace cara de no enterarse de nada. El libro para que sea más... didáctico. Más fácil de entender, crearon un juego como en página web, lo pones en la web y puedes jugar entre comillas. Al final lo que quiere es demostrarte su teoría jugando. Es un juego, el Evolution of Cooperation, al final hay mucha estadística, muchas como perfiles y
y vas... Al final juegas al juego y entiendes la idea que te quiere Sí. transmitir el autor. El juego se llama The Evolution of Trust y lo hizo un programador que Axel Roth, que Axel Roth era el escritor. Y este libro de Axel Roth era en 1970 o 1980 y el juego evidentemente es de hace unos años, ¿no? Y jugando este juego aparece la moral como un proceso evolutivo. Hay el inicio, un montón de gente que tiene una idea moral, por ejemplo, en el juego del prisionero, en el dilema del prisionero, ¿habéis oído hablar de ello? Yo sí. Vale. Bueno, explícalo. Es como un juego que se utiliza para hablar del un campo matemático que es teoría de juegos y en economía también se utiliza, que nos dice que muchas veces la moral, el comportamiento que va a resultar es un comportamiento egoísta. Que un comportamiento cooperativo con otra persona podría dar mejores resultados, pero si tú tienes un comportamiento egoísta y el otro tiene un comportamiento cooperativo, tú sales ganando. Y para la otra persona es lo mismo. Si la otra persona tiene un comportamiento egoísta y tú tienes un comportamiento cooperativo, sale ganando ella. Entonces los dos piensan lo mismo y los dos tienen un comportamiento egoísta, y cuando los dos tienen un comportamiento egoísta, los dos salen perdiendo. Y esto llega a la conclusión de que al final todo el mundo tendrá un comportamiento egoísta y la sociedad en general acabará perdiendo, ¿vale? Esto es un poco la conclusión a que llega el dilema del prisionero. Pero este juego, The Evolution of Trust, utiliza el dilema del prisionero repetido, ¿vale? Con los mismos jugadores una y otra vez. Vale. Entonces aquí sí que cambia. Si tú tienes un comportamiento egoísta y el otro tiene un comportamiento cooperativo, quizá tú ganes en la primera partida, pero en la segunda el cooperativo ya no te creerá. Entonces ya no cooperará contigo. Y si tú vas engañando a todo el mundo, al final acabarás solo. ¿Y qué pasa con los cooperativos? Los cooperativos sí que cooperarán y prosperarán más que los egoístas. Y entonces lo que te dice es que el mundo real es un mundo en que el juego del prisionero se juega reiterativamente, muchas veces, ¿no? Y con personas que te vas a encontrar muchas veces. Entonces hay diferentes jugadores y está el egoísta, el que siempre engaña. Está el benévolo o el ingenuo, el que siempre coopera, independientemente de lo que haga el otro. Y está el pícaro o el normal, digamos, que es el que coopera mientras tú cooperes. Pero si no cooperas, ya no coopera contigo. Claro, pues tiene mucho sentido que nuestra moral nuestra forma de comportarse se haya desarrollado de una forma parecida a la de este juego. Bueno, parece que hemos perdido a Josep, pero vamos a seguir un rato Jordi y yo. Sí, qué desastre este podcast, pero entre que he llegado yo tarde y ahora que se nos va cayendo gente, pues todo mal. Team, todo mal. Pero bueno, esperamos que al final el producto quede aceptable. Pues claro, o sea, la idea es que entonces el comportarnos no solo copiando lo que hace el otro, sino penalizando a los que se comportan mal, también contribuye al proceso de selección, ¿no? de esta cultura, ¿no? A eliminar a los que se comportan mal, ¿no? Sí, bueno, que no se replique que un comportamiento malo, entre comillas, se penalice y que no se pueda replicar, pues supongo que es algo evolutivo, ¿no? En plan, este comportamiento no es bueno, pues no se multiplica, no se premia. Claro. Sí, y claro, esto entra un poco en contradicción con cuando pensamos en el experimento de forma aislada, como comentaba Josep, ¿no? El dilema del prisionero. Y cuando intentamos optimizar como lo que en economía llamamos el homo economicus, ¿no? Una persona totalmente racional que intente optimizar el resultado de esa interacción puntual, ¿no? Claro, pero aquí es que justamente, en el juego lo dice, que es muy importante la repetición. Claro.
Porque, claro, si es una vez, pues lo que triunfa es el egoísta, ¿no? Nunca pierde más y a veces gana. Pero Claro. cuando se repite, hay perfiles que ganan al egoísta. Y uno de ellos es el que copia a su oponente. Porque si es uno bueno, pues los dos ganan. Si es uno malo, los dos pierden y él no pierde mucho. Sí, y esto tiene sentido sabiendo que hay repetición, pero creo que el hecho de que en algunos casos se repita hace que pulamos nuestra cultura, ¿no? Nuestra moral, perdón. Y también nos hace actuar de una forma parecida, aunque no sepamos si vamos a repetir la interacción con esa persona concreta. Porque hay otro experimento que se hace, que es que lo escuché el otro día, ahora no recuerdo dónde, lo siento, que se le da a una persona, es un experimento que se hace con 2 personas. A una persona se le da, por ejemplo, 100 euros, ¿no? Y se le dice, tienes que decir cuánto te quedas tú y cuánto le das a la otra persona. Entonces la otra persona, cuando sabe cuánto le toca a ella, dice, vale, ¿lo acepto o no lo acepto? Si la segunda persona lo acepta, los dos se quedan con lo que haya repartido el primero. Si la segunda no lo acepta, los dos se quedan con 0. ¿Vale? Entonces, claro... Pero, un momento, perdona. Sí, ¿Y sí. por qué no iba a aceptar algo una persona de gratis? Esto es lo que pensaría pues el Homo economicus, ¿no? Dices, joder, pues si me da 1 y el otro se queda con 99, pues 1 ya es más que 0, me quedo con 0. Pues no, la gente, la segunda persona juzga moralmente a la primera y decide penalizarla si ve que su Le da un decisión, si juzga que la decisión de la primera no ha sido justa. Pero claro, entiendo que la segunda persona sabe que el primero Sí. ha recibido 100 euros. Sí, eso lo sabe, sí, exacto. Vale. Entonces entiendo cómo podría penalizar. Es decir, a mí me dan 1 euro y el otro se queda con 99 y dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin nada. Exacto. Pero esto pasa, yo que juego a juegos de mesa, también pasa en juegos de mesa. Claro, ¿eh? claro. Como le hagas una oferta muy tonta al otro, pues ¿sabes qué? Pues vamos a perder los dos y ganar un tercero. Sí, pero esto es una cosa que parece irracional en la primera interacción porque dices, ostras, mejor quedarte con 1 o con 5 que con 0, ¿no? Aunque el otro se lleve más. Pero tiene un sentido porque pule el comportamiento de la sociedad. Claro, exactamente. Pero incluso este experimento se hace sin repetición. Es decir, va a pasar solo una vez, con lo cual no tendría por qué influir eso. Pero tenemos la moral ya tan pulida de esta repetición a lo largo de la vida que incluso en experimentos puntuales muchas veces actuamos de esta forma, aunque sepamos que no se va a repetir. Claro. Y lo que empiezas a considerar justo, en general la gente, pues cada persona cambia, ¿no? Pero no es 50-50%, pero sí que empieces a notar que, bueno, sí, me ha dado algo. A lo mejor ya si me da 30 o 40, pues ya digo, bueno, vale. Estaba pensando exactamente eso, ¿eh? En plan, yo creo que a partir del 30%... A lo mejor el 20, no sé, habrá que... No recuerdo el resultado del test y habrá ahí varianza, ¿no? Pero cosas muy desiguales no se suelen aceptar. Claro, hostia, qué curioso, ¿eh? Pero es esto, aunque sea puntual, ya somos de una manera que buscamos penalizar no sé si decir la avaricia, pero algo así. Los comportamientos que consideramos inmorales, ¿no? Y los consideramos inmorales porque en muchas ocasiones pues podrían llevar a resultados negativos en general para el grupo, ¿no? Claro. Oh, muy interesante, ¿eh? Lástima que no esté Josep para hablarnos más del libro Evolution of Cooperation. Pero bueno, lo recomendamos. Si a Josep le gusta, seguro que es un buen libro. Y el juego seguro que Marc tendrá un momento para poner el enlace en la descripción. Os perderéis media hora de vuestra vida, pero lo mismo que hemos explicado lo ves. Es decir, te pone los ejemplos uno a uno, se explica súper bien, te pone musiquita de fondo súper chula, está guay. Muy Hemos hecho un recomendable. spoiler, pero bueno, ya... Spoiler. ¿Por qué? Spoiler alert. Bueno, hemos dicho cómo acaba, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, te hago como unas preguntas, vais con ventaja. Sabéis ya... En muchos casos te pregunta, vamos a poner uno con esta actitud, otro con esta actitud, un ingenuo, un avaricioso, ¿quién crees que va a ganar? Ya sabéis, en algunos casos seguro que lo acertáis, pero en muchos no, es complicado.
acertarlo. Te va poniendo preguntas, no es un examen, o sea, no intentéis, porque le da igual al programa lo que contestes. Te pone un texto, depende de lo que hayas puesto, en plan, has escogido este, sí, en principio podría ser, pero al final es el otro. Y tú, vale, pues la cagamos. No pasa nada. Muy informativo, está muy bien. Lo encontrás muy didáctico. en la descripción. Vale. Y bueno, o sea, resumiendo un poco lo que hemos dicho, ¿no? O no sé si quieres añadir algo antes. No. Pues, Dime. o sea, la idea es que la moral, pues en parte es genérica, ya lo hemos dicho, pero en parte también es cultural, y cuando actuamos intentamos hacerlo de una forma que sea un poco predecible por los demás, porque si nos salimos mucho de lo que esperan los otros, provocaremos fricciones, no funcionan las cosas igual de bien, ¿no? Uh-huh. Cuando sorprendes a alguien no acostumbra, o sea, no te va tan bien, ¿no? Pero no lo hacemos así porque nos hayamos leído un manual y digamos, vale, hay que hacer las cosas de esta forma, de esta forma, de esta forma. No. Vamos probando desde niños y cuando haces algo que no es esperado, pues la reacción que tendrás por parte de las otras personas te hará ver que no es esta la forma en la que te tendrías que comportar, ¿no? Sí, al final, lo que decíamos al principio, buscas encajar, adaptarte, ¿no? Exacto. Entonces, pues no quieres no destacar, pero sí incomodar o hacer cosas que no encajan con el comportamiento de los otros. Buscas buenas experiencias y si algo te resulta en una mala experiencia... Buscas el placer, como decía Lucrecio. Sí. No y siempre... evitas el dolor. Yo creo que sí, en parte sí. Y bueno, de esta forma pues vamos introduciendo pequeñas variaciones y probamos, y las que tienen éxito pues las seguimos aplicando y así, ¿no? Y esto, y de la misma forma, a lo mejor ya saltando a otros temas un poco relacionados, pues también funciona de esta forma el derecho, bueno, la common law, ¿no? El derecho, creo que la traducción es consuetudinario. Derecho consuetudinario. ¿En serio? Sí, creo que sí, que es así. Que es el... Lo voy a buscar, no me fío de ti, man. Es más el del... creo que es así. Es el del mundo anglosajón, sobre todo, que no se ha impuesto top-down, ¿no? Como decías tú antes, sino bottom-up. Se va... Aquí en la Wikipedia me lo traduce como derecho anglosajón. Vale. Bueno, pero creo que la traducción es consuetudinario. Vale. Te creo. Creo. Si no, pues dejadnos un comentario. Sí, por favor, corríjanos. Y este derecho pues también evoluciona de una forma parecida a los seres vivos o a la moral, ¿no? No sé, explícamelo, porque no conozco. No, es algo sincero, no tengo ni idea de la common law esta de dónde ha salido y por qué dices que es bottom-up en vez de top-down. Bueno, porque lo que se va haciendo es que jueces concretos van tomando decisiones sobre casos concretos. Lo que creen esto es lo típico, perdona, Marc, esto es lo típico de las pelis, que en un juicio se ponen el equipo de abogados del bueno a buscar jurisprudencia, o sea, casos anteriores que pueden marcar, que sirvan para su caso. No, en 1700, no sé qué, un juez, lo que sea. Pero esto de... Claro, pero ¿no crees que yo que sé, que de aquí 1000 años tendremos una moral distinta? Porque quizá la realidad ha cambiado, quizás hemos visto que sí, que estamos bien, pero podríamos estar mejor con una moral distinta y que la jurisprudencia habría que actualizarlo, o sea que no puede ser que sirvan cosas de hace 1000 años con decisiones que se tomaron hace 1000 años, no pueden ser igual que ahora. No, y de hecho ya se hace, ¿eh? O sea, yo no soy un experto en esto, pero creo que, o sea, son dos temas, ¿eh? Los que hemos tocado. El primero, la primera pregunta sí, la respondo luego, pero la segunda, respecto a la jurisprudencia, a ver, es como eso que había listados de leyes absurdas en Estados Unidos, ¿no? No se puede ir y cruzar no sé qué frontera con un pato en la cabeza o cosas así, o no se puede llevar escondido. No se puede cruzar con un tren marcha atrás en medio de la ciudad o algo así también. No se puede llevar un arma de más de 2 metros escondida o algo, no sé.
Sí. Hombre, si alguien lo consigue, yo creo que se lo merece, ¿eh? Llevarla. Pero creo que estos listados, no lo sé, pero creo que estos listados se sacaban de jurisprudencia, de algún juicio en el que se había juzgado en ese sentido, ¿no? Pero era porque el juez también considera, o el jurado, todo el mundo considera el caso concreto también. Y no porque haya pasado algo o porque otro haya juzgado de una forma, va directamente a aplicarlo de esa forma, creo. Es simplemente una razón más. Pero si es algo muy absurdo, no creo que lo sigan aplicando. Y volviendo a la primera pregunta de si no creo que la ley, claro, es que va a cambiar la moral. La moral. Va a seguir cambiando, pues claro, sí, la moral y todo. O sea, si algo nos está enseñando este libro es que todo sigue evolucionando y porque no tenemos... Y esto es algo que yo creo que se critica poco y se debería criticar más de la sociedad actual, que es que, y supongo que de todas las anteriores también, pero lo vivimos ahora, es que tomamos la moral, la ciencia, todo lo de ahora como si ya fuera la verdad absoluta y seguro que va a seguir evolucionando. Claro, esto... Sí, esto es muy... Yo me imagino que en todos los momentos históricos ha pasado lo mismo, ¿no? Como lo anterior era lo malo, éramos unos bárbaros, no sé qué. Ahora lo sabemos todo y nos creemos los reyes del mambo, la moral de ahora es fantástica... Pero sí, yo creo que hay que tener un ojo en el futuro y ser consciente de que en la ciencia no sabemos todo. O sea, hay un montón de cosas que están por explicar y creo que hay que tener la mente más abierta al respecto. Y con la moral, 3/4 de lo mismo. Cosas que ahora consideramos normales en el futuro serán barbaridades y podría pasar que fuera algo cíclico, ¿no? O incluso cosas que antes se consideraban, cosas que ahora se crean mal, que antes está bien, quizá vuelven, ¿no? No sé, o sea, no sé si siempre avanzaremos hacia adelante, pero sí, cambia. Yo creo que en ciertos ámbitos, que esto ya lo hemos comentado en muchos podcasts, creo que vamos ampliando el círculo, ¿no? De lo que consideramos parecido a nosotros, ¿no? Como por ejemplo lo que siempre hablamos de que probablemente en unos años pues consideraremos que tienen derechos pues animales que ahora no consideramos que tengan derechos, ¿no? De la misma forma que hemos ido ampliando, ¿no? El círculo. Que esto tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahora mismo. Pero también puede ser que haya algún caso de lo contrario, no lo sé. Ahora no se me ocurre ninguno, pero seguro que ha habido alguno. Bueno, ahora me voy a meter un berenjenal, creo. No sé, no estoy seguro de si pisar. Lo puedes cortar, ¿no? Si piso muy fuerte. No, pero no sé. Si no me equivoco, a mediados, en los años 60, muchos países árabes hicieron como un paso atrás y se volvieron otra vez muy fundamentalistas, muy ortodoxos. O sea, que habían evolucionado mucho moralmente y volvieron mucho a la tradición. Y creo que es algo que podría pasar. Es verdad. Sí. Y creo que el libro... Ahora he quedado muy gafapastas esto, pero el libro, que también tienes una serie de El cuento de la criada... Estaba pensando en ese. Te enseña esto. Dice, oye, ha pasado en unos países de aquí al lado, podría pasar en Estados Unidos. Echar un paso atrás... desde nuestro punto de vista, obviamente, el que es ultraortodoxo y muy conservador pensará que es un paso adelante. Sí. Pero podría ser. No, tienes razón. Y lo de adelante atrás también, a lo mejor en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos también es relativo. Pero sí, tienes razón. ¿Cómo nos hemos puesto de metafísico? O sea. No, pero está claro. O sea, es que todo va cambiando y lo que ahora vemos muy claro, luego no lo veremos tanto. Y en la moral me parece curioso, pero es que me parece mucho peor cuando se establece una moral a través de la ciencia, cuando la ciencia es algo que siempre es provisional, ¿no? O sea, déjame que me explique porque a lo mejor ha sonado un poco fuerte esta explicación. Pero No. Lo que me refiero es que dime. Hay veces que creo que esto no es culpa de los científicos, es culpa de gente que lea científicos es más el periodismo el que comete esto, ¿no? O la población en general, que al final la ciencia no llega a conclusiones que son la verdad, llega a conclusiones que son la verdad de momento hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es el método científico. Y
Y últimamente se están generando religiones alrededor de ciertas cosas científicas, ¿no? Como si fueran la verdad absoluta y bueno, es una cosa que se está estudiando. Bueno, podría estar equivocado, sí, en algunos casos esto puede pasar, sobre todo ser muy... Claro, es lo mejor que tenemos, pero no hay que descartar, ¿no? También a veces lo pienso, ahora más variagenales, Marco, hoy nos estamos liando, pero a veces, yo qué sé, la acupuntura, mucha gente, no, esto es una patraña tal, pero se están haciendo estudios de, joder, es una patraña, pero parece que funciona. Y al final dices, científicamente lo hemos descartado, pero ¿podría haber algo que lo explicara en el futuro? Bueno, pues podría ser. O bueno, era para poner un ejemplo, pero bueno, que algo no se haya demostrado científicamente no lo hace falso. Y al revés. Y al revés tampoco. O sea, porque demostrado científicamente es una expresión muy, muy fuerte y normalmente es que los resultados de ciertos experimentos apuntan a que algo es de cierta forma, ¿no? En muchas cosas. Sí, el tema de la acupuntura no lo conozco bien, pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. Y yo me refería también, por ejemplo, lo hemos visto mucho durante la pandemia, ¿no? Que se decía que, sí, esto se tiene que hacer así y al cabo del mes, pues no, pues parece que esto no era tan importante, ¿sabes? Y todo el mundo lo tomaba como si fuese la verdad absoluta. No digo que no se tuviera que haber hecho como se ha hecho, no lo sé. O sea, en cada momento tienes una información concreta y a posteriori es más fácil decir, esto se hizo bien o se hizo mal. En el momento, pues, no era tan fácil decidir. Lo que quiero decir es que se pueden tomar decisiones sabiendo moralmente o que a lo mejor son malas. O sea que, bueno... que es la mejor opción. Dice, o la que en ese momento creemos que es la mejor, pero bueno, incluso nos podemos equivocar, incluso podría ser que haya empeorado las cosas, ¿sabes? Sí, esto también, aquí aparte de ciencia hay política, con el tema pandemia. Con el tema pandemia y con muchos, y con el tema del cambio climático, que ya no de si pasa o no, que esto parece que ya está bastante claro, pero de las medidas que hay que tomar, que parece que, pues, si no se toman esas medidas es que estás en contra de la ciencia, ¿no? Y la ciencia no es nada, son experimentos. Sí, eso te iba a decir, es que es un argumento muy fuerte, ¿no? Como, no, lo dice la ciencia. La ciencia ha demostrado, sí, como si fuera... No sé. Bueno, todo esto para decir que también seguirá evolucionando. Sí, exactamente. No, y queda un montón por descubrir. Y, claro. Hostia, y en muchos campos. ¿Seguimos con algo más, Marc? No, sí, simplemente... No, sí. No, sí. Quería simplemente comentar que el propio Darwin ya había señalado que había muchos paralelismos entre los procesos biológicos y otros culturales, como por ejemplo creo que hablaba del de las lenguas, ¿no? Que en los dos pasaba mucho lo de esto que había comentado Josep hace un par de episodios, del equilibrio puntuado, ¿no? Que algunas cosas parecía que no cambiaban durante un tiempo y de golpe cambiaban mucho, ¿no? Sí. Y un ejemplo es cuando una población de alguna especie se queda aislada, pues al principio, o cambia de hábitat de una forma muy abrupta, al principio evoluciona mucho y luego ya no tanto, ¿no? Y algo parecido parece que pasa con las lenguas. Y también establecía, si no recuerdo mal, un paralelismo entre las lenguas y las especies, en el sentido de que en las zonas más tropicales hay más diversidad en número de especies y también más diversidad en las lenguas. Mientras que en las zonas de latitudes más altas pasa lo contrario. Hay menos variedad en las lenguas y menos variedad en las especies. Hostia. Y creo que, curioso, ¿no? Si no recuerdo mal lo que comentaba Ridley, que no sé si ahora esto venía de Darwin o no, pero por lo menos Ridley creo que sí que lo comentaba, es porque en zonas donde es más fácil o sea, en las zonas tropicales hay unas condiciones más fáciles para la vida, ¿no? Entonces es más fácil que si un grupo se separa, siga sobreviviendo y no necesita volver a juntarse con el anterior. Pero en cambio, o incluso se puede quedar establecido en un sitio y no se tiene que mover mucho porque hay muchos alimentos y hay mucha variedad, ¿no? En cambio, en latitudes más elevadas
tienes que irte moviendo más como para poder ir persiguiendo los recursos. Con lo cual las lenguas, al parecer, tienen menos... O sea, hay menos número de lenguas. No sé, no lo he pensado mucho, pero bueno, sí que es verdad que todas las lenguas por aquí arriba se parecen bastante. El noruego y el sueco, por ejemplo. Sí, bueno, pero el finés no. El finlandés no, pero... No se parecen nada. Eso es verdad. El finés con el húngaro y el vasco tienen esta estructura totalmente distinta de las lenguas indoeuropeas. O sea, lo que tienen en común es que son distintos a todo. Sí, es lo único. Que hay gente que se equivoca que son de la misma familia y son de la familia Descartes. Son el cajón desastre de las lenguas, ¿no? Bueno, tienen en común, aunque históricamente no tiene ningún sentido que tengan cosas en común, pero bueno, quizá esporádicamente en grupos distintos se les ocurrió hablar de una manera similar. Y es esto de aglutinar, ¿no? Bueno, es que sé cómo funciona el vasco, pero que... Bueno, o el húngaro, que para decir... tienes la palabra y si quieres poner el complemento directo tienes que ponerle un sufijo detrás y la palabra va creciendo. Bueno, que es muy distinto de lo que tenemos. En otras lenguas, ¿no? También, ¿no? O sea, es distinto del alemán, la estructura esta, es que ahora no sé... Sí, es distinto latín. Del alemán. Vale. Sí, son... Bueno, se llaman que no... Como muy distintas, que no son indoeuropeas. Bueno, no me acuerdo. Sí, me refería a esto que decías de la construcción de las palabras. Ahora es que el problema de este podcast es que lo decimos todo de memoria. Y además, como nos vamos por las ramas, pues hablamos de temas que no nos hemos preparado. Exactamente. Y acabamos hablando de algo que me lo miré hace un montón. Vale. Pero pues que nos lo explique alguien en los comentarios y ya... Sí, luego lo miro para el próximo programa. Vale. Pero sí. Vale, pues nada, yo creo que no quería decir mucho más. Ya hemos puesto algunos ejemplos, pero bueno, que según comenta Ridley y leed el libro si queréis más detalle al respecto, pues esto también pasa en muchas otras cosas, en todas las instituciones, o prácticamente todas, como el matrimonio, el dinero, ¿no? Pero también en aspectos culturales como el intercambio, la especialización, pues todo esto se ha formado con un proceso de prueba y error, ¿no? Que al final no es más que distintas mutuaciones, variaciones en la forma de actuar, ¿no? Como lo pasa con los genes y con las especies en general, y un cierto análogo a la selección natural que va filtrando las que se quedan. Pues nada, Marc, vamos cerrando el programa. Sí, bueno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Marc, por haber venido. Muchas gracias, Jordi. Y muchas gracias, Josep, aunque no estás aquí para despedirte. Sentimos que no hayas podido estar hasta el final, pero muchas gracias por todo lo que has aportado. Vale, y nada, pues nos escuchamos en el próximo programa. Sí, bueno, tú no sé, porque últimamente le has cogido el gusto a no pasarte, pero en todo caso nos escuchamos con Josep y esperamos que os haya gustado. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima.